tema que se me ha encomendado reflexionar con ustedes es derecho disciplinario. Luego vamos a hacer un cambio de chip, porque vamos a hablar básicamente del control, de todos los controles que hasta ahora los expositores que me han antecedido han expuesto ante ustedes. ¿Cómo vamos a desarrollar el tema? Vamos a tomar unos aspectos muy puntuales. Primero, vamos a tratar de concretar qué es el derecho disciplinario, inicialmente eso. Luego, obviamente, cuáles son las autoridades disciplinarias y los aspectos dogmáticos del derecho disciplinario y, por supuesto, los aspectos procesales que nos interesan. Como quiera que en Colombia en estos momentos estamos haciendo una transición entre la Ley 734 del 2002, conocida como Código Disciplinario Único, y la Ley 1952 del 2019, llamada ahora Código General Disciplinario. Cuando el doctor Camilo Espinel me propuso este tema, me pareció absolutamente interesante. ¿Por qué interesante? Porque después de 33 años de estar manejando aspectos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación, entendí que hay una gran dificultad en el manejo procesal cuando estamos en una audiencia pública o en el trámite de un proceso, porque el abogado defensor, el asesor o el mismo disciplinado tiene una gran confusión entre lo que es el derecho disciplinario, que es un derecho obviamente sancionador, y por supuesto la última ratio en derechos sancionadores como es el derecho penal. Esa confusión es la que pretendo que clarifiquemos en estos breves espacios académicos que estamos compartiendo. En primer lugar, un concepto del derecho disciplinario. ¿Por qué existe y cuál es la razón de ser? Fundamentalmente, todos los países tienen un fin esencial y primordial, y en el caso nuestro, el artículo 2 de nuestra Constitución prevé que el fin último del Estado es garantizar y proteger la colectividad generando un bienestar social. Pero ¿cómo se genera o cómo se establece ese bienestar social? A través de la actividad de la administración pública, que es lo que denominamos función pública. Esa función pública se materializa, se exterioriza y se concreta frente a la colectividad es a través de la dinámica que le imprimen los servidores públicos. Esto supone que los servidores públicos deben tener necesariamente un control para que el Estado asegure una doble vía. De un lado, que ejecuten directamente las conductas que él les está exigiendo, y de otra parte, que la colectividad como contraprestación reciba una adecuada prestación de sus servicios y de sus necesidades. En ese contexto es que aparece la necesidad de un derecho regulador de esa actividad funcional de los servidores públicos. Donde primero se empezó a hablar de ese tema fue en el derecho alemán, y allí Diderot empezó a considerar cómo establecer esa regulación y encontró una fórmula. Él la llamó relaciones especiales de sujeción. ¿En qué consiste eso? Consiste básicamente en que cuando el servidor público se vincula laboralmente con el Estado, esa relación laboral se concreta en unos deberes funcionales propios de su empleo, razón por la cual esa especialización laboral da lugar a que el Estado puede ejercer una potestad disciplinaria exigiéndole el cumplimiento de esa obligación. Dentro de ese marco contextual, el derecho español lo tomó también y nosotros lo asumimos de la Ley Fundamental Laboral Española y creamos nuestros propios estatutos normativos donde el eje temático de la responsabilidad gira en torno a la garantía de la observancia del deber funcional de los servidores públicos. Tan es así que el artículo 6 de la Constitución Política nuestra establece claramente que los servidores públicos son responsables no solamente por vulnerar la Constitución Política y la ley, sino además por omitir o extralimitar los deberes funcionales. Y como otro marco referencial, el artículo 123 de la Carta Política establece que no puede haber en Colombia un empleo público que no tenga deberes legalmente asignados. Luego entonces, cuando estamos en un proceso disciplinario, esencialmente la temática que estamos discutiendo no es otra si ese procesado omitió o extralimitó el deber funcional. Ese es el quiz de la discusión en un proceso disciplinario.
Ahora bien, ¿a quién le corresponde ejercer ese control disciplinario? En Colombia, las autoridades disciplinarias claramente están demarcadas en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales y lo que se denomina los controles disciplinarios internos. La primera de estirpe constitucional y las segundas de conceptualización de carácter legal. Pero bien, dentro del contexto de la responsabilidad disciplinaria, y ese es el tema que requiero enfatizar, esa responsabilidad se construye a partir de 3 elementos integrantes, que es lo que hace que tenga una vida propia y una dinámica diferencial frente a otros derechos sancionadores, que básicamente son los conceptos de legalidad, de ilicitud sustancial y de culpabilidad. Vale decir, si estamos hablando de la imposición de una sanción disciplinaria, necesariamente la autoridad disciplinaria tiene que tener claro que esos 3 componentes integrantes y dinámicos de la responsabilidad estén presentes. De lo contrario, sería absolutamente imposible pensar que se puede imponer una sanción de carácter disciplinario. Pero miremos cada uno de ellos con una pausa. ¿En qué consiste el concepto de legalidad? Y aquí empiezo a hacer las diferenciaciones grandes que hay entre el derecho disciplinario sancionador y el derecho penal como última ratio sancionadora. El concepto de legalidad disciplinaria radica básicamente en que el servidor público, para que sea procesado y sancionado, la conducta por la cual se le está investigando necesariamente tiene que estar descrita en la ley como falta disciplinaria. Pero aquí viene la complejidad que se presenta. La ley 734, y empiezo a hacer los parangones, habla simplemente del concepto de falta disciplinaria. Resulta que nos encontramos en la práctica con lo siguiente, y voy a colocar un ejemplo muy elemental. Estamos investigando un servidor público porque ese servidor público incurrió en irregularidades en contratación estatal. Por ejemplo, vulneró el régimen prohibitivo de inhabilidades, contrató con una persona que estaba condenada penalmente. Si yo voy al Código Disciplinario como tal, a la Ley 734, allí está tipificada la conducta como falta gravísima, en el artículo 48, numeral 30. Pero ese artículo solamente me dice vulnerar el régimen de prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de interés. No dice absolutamente nada más. Si yo voy a un proceso disciplinario a construir una imputación con esa sola norma, es evidente que estaría infraccionando el mandato del artículo 6 constitucional, que me está hablando necesariamente de la imputación por vía de la omisión o de la extralimitación de los deberes funcionales. Entonces, la autoridad disciplinaria, ¿qué debe hacer? Debe buscar lo que llamamos técnicamente las normas subsidiarias, que son aquellas que establecen la especialidad en cuanto a la materia por la cual la estoy juzgando y a su vez la normatividad que le establece el deber funcional por el que estoy llevándolo a juicio disciplinario. Esto significa que en materia disciplinaria el concepto de legalidad comprende la integración de 3 normas diferentes. Una, el tipo disciplinario propiamente dicho, que lo vamos a encontrar en la Ley 734 de 2002 y en la Ley 1952 del 2019. 2. La norma que regula con especialidad la materia respecto de la cual pudo haber cometido la infracción por la cual lo estoy juzgando. Y 3, por supuesto, la norma funcional que establece la obligación legal que tenía de haber acatado ese deber que se le asignó legalmente. Como se puede ver claramente, aquí empieza una diferencia sustancial, inmensamente grande, entre la adecuación típica que hace un juez penal a la que hace un juez disciplinario. Porque si tomo este mismo caso y lo llevo ante el fiscal, cuando él va a hacer, obviamente, a construir su imputación, él se remite a la parte especial del Código Penal, delitos contra la administración pública, artículos 410 y siguiente, y ese es el fundamento de su imputación, no va a tener otra observancia. Mientras que el juez disciplinario, cuando va a construir su imputación, debe necesariamente integrar 3 normas de raseros completamente diferentes.
tipo disciplinario, norma de carácter especial, material y por supuesto norma funcional. Si no lo hace de esa manera, indubitablemente estaría vulnerando el principio de legalidad en la imputación que está realizando. Esa es una de las principales diferencias que aparecen en el concepto de legalidad. El segundo componente de la responsabilidad disciplinaria hace referencia a lo que se denomina la ilicitud sustancial. Entendemos perfectamente que el concepto de ilicitud sustancial deviene del concepto mismo de la antijuridicidad. Básicamente, cuando se hace la definición de antijuridicidad, Puy, que es el autor español, dice todas las conductas que son contrarias a la norma son antijurídicas porque son antinormativas. Eso es lo que llama él la antijuridicidad formal, pero él dice hay una diferencia entre la formal y la material, que es el resultado efectivo de la conducta. Cuando miramos en materia disciplinaria, ¿qué es eso de la ilicitud sustancial? Porque hacemos el trasplante del concepto del penal al disciplinario, nos encontramos que la norma dice, vea, ilicitud sustancial es que el servidor público afecte su deber funcional injustificadamente. Así lo señala la Ley 734 del 2002. La Ley 1952 del 19 le agregó algo fundamental, algo que nos va a cambiar el panorama completamente en materia disciplinaria, porque dice, se requiere que se demuestre la sustancialidad. Y aquí viene un problema muy complicado, porque en materia disciplinaria, a mi modo de ver, las autoridades disciplinarias estábamos confundiendo en la mayoría de los casos lo que era el concepto de legalidad, que es un preludio de la ilicitud sustancial, con la misma ilicitud sustancial. Me explico. Se decía, señor, usted vulneró este tipo disciplinario, como su obligación es observar el deber funcional, necesariamente ya usted obró antijurídicamente y construíamos el concepto de ilicitud sustancial a partir de la infracción normativa. Vale decir, se confundía el concepto de legalidad con el concepto de resultado antijurídico de la conducta. La Ley 1952 ya obliga a hacer un juicio categóricamente diferente, porque hay que decir, este individuo que estamos procesando afectó el deber funcional, como quiera que el concepto de legalidad así me lo está indicando. Pero tengo ahora que determinar dos aspectos fundamentales. Uno, que lo haya hecho injustificadamente. Y dos, que esa conducta efectivamente tenga un contenido de sustancialidad, es decir, que genere una afectación real. En el contexto de la afectación real, debo reconocerlo, no hay un punto de acuerdo en los tratadistas en materia disciplinaria. Hay dos corrientes fundamentales que están en contraposición, la dogmática del doctor Gómez Pavalló y la dogmática del doctor Isaza Serrano. Pavalló sostiene básicamente que el solo hecho de la infracción normativa ya implica una sustancialidad, porque al servidor público solamente le está permitido hacer aquello que legalmente le indica su deber funcional. Por consiguiente, ya tendría un viso de antijuridicidad su conducta, y eso bastaría. Isaza Serrano señala que independientemente de lo anterior, que es un elemento consustancial de la ilicitud, debe demostrarse que efectivamente hay sustancialidad en cuanto al efecto de la conducta. Y aquí viene la discusión bastante grande que debo reconocer, no ha podido hacerse claridad para diferenciar la antijuridicidad penal, tanto material como formal, de la ilicitud sustancial disciplinaria, que es ¿cuál? ¿Qué debemos entender en disciplinario por sustancialidad? ¿Un resultado material de daño o simplemente una afectación al buen funcionamiento de la administración pública? Entiendo perfectamente que en materia disciplinaria no podríamos hablar de un daño material, porque el derecho disciplinario no resarce daño, no repara perjuicios, solamente ejerce un control de regulación en cuanto al cumplimiento de los deberes funcionales. Ese aspecto de reparación y reconocimiento de daño correspondería al juez contencioso y no a la autoridad disciplinaria. Por consiguiente, considero que cuando estamos hablando de ilicitud sustancial lo que tenemos que mirar es
¿qué efecto produjo respecto al buen funcionamiento de la administración pública? Si lo afectó o no lo afectó. Y cuando hablo del buen funcionamiento de la administración pública, debo remitirme al artículo 209 de la Constitución Política, que establece cuáles son los principios rectores que la regulan. Considero entonces que cuando el juez disciplinario está frente a esta situación concreta y debe resolverla, la pregunta que tiene que absolverse es el resultado del comportamiento de este disciplinado. ¿Afectó o no afectó uno de los principios rectores de la administración pública? Y si la respuesta que encuentra es positiva, podrá decir si hubo sustancialidad. Si la respuesta no es positiva, sencillamente deberá decir aquí no hay sustancialidad, y al sustraerse el componente de ilicitud sustancial, obvio, decaería el concepto de responsabilidad disciplinaria. A ver si me ilustro con este caso. Asunto: un alcalde municipal aplicó el dogma de que alcalde pone alcalde, y entonces en plena campaña electoral como la que estamos, firmó un acuerdo con uno de los candidatos a la alcaldía municipal, acuerdo en el cual él se comprometía a apoyarlo en su aspiración a la alcaldía, a darle contratos, a darle contratos de prestación de servicios a los que estaban trabajando en su campaña, y por supuesto a poner a la administración municipal a trabajar en la consecución de esos votos. Y para que el asunto fuera muy serio, pero muy serio, lo documentaron y lo notariaron. Ese documento como tal, obviamente, se conoció y vino la acusación disciplinaria. Inicialmente el disciplinado que manifestó: esta firma no es la mía, no es la mía. Fuimos a la experticia pericial grafológica y la experticia resultó positiva, luego la firma sí era de él. Cuando el apoderado que contrató, el apoderado de confianza, llegó al proceso, el apoderado construyó la siguiente teoría del caso. Dijo: vea, la firma sí es de mi cliente, el documento efectivamente se hizo, pero nada de lo que en el documento se consignó se materializó en la práctica. Observen, se materializó en la práctica. Y él aportó una serie de pruebas documentales y testimoniales y pidió una serie de inspecciones administrativas para acreditar que nunca se había ejecutado contratación ni se había puesto al personal de la administración a trabajar en esa campaña política. Evidentemente, él logró demostrar que el documento no se materializó. Pero la pregunta que habría que hacerse es la siguiente: ciertamente el documento no se materializó, pero el señor sí lo firmó. Y él, como alcalde municipal, es el garante del principio de imparcialidad en ese municipio. Y si los ciudadanos del municipio saben que su alcalde, su garante, había firmado esa clase de convenios, evidentemente ese principio de imparcialidad se quebró por completo. Por eso en la decisión final, en el fallo final, se sancionó disciplinariamente bajo la premisa que independientemente de la materialización de la conducta, él con la sola firma ya había afectado sustancialmente el principio de imparcialidad del cual era plenamente garante en esa administración municipal. Esto acredita el concepto de lo que es el ilicitud sustancial en cuanto al concepto del efecto sustancial de la misma. Desafortunadamente, tengo que advertirlo, cuando estamos en un proceso disciplinario, el concepto de la sustancialidad siempre se enfoca por parte de los defensores, es al concepto del resultado material, material del daño me refiero, cuando el enfoque debe hacerse es respecto del concepto de los principios que regulan el funcionamiento de la administración pública. El tercer componente de la responsabilidad disciplinaria es el concepto de culpabilidad, que también tiene un elemento dogmático completamente diferente al aspecto penal. En materia disciplinaria, el principio de la subjetividad está claramente consagrado tanto en la Ley 734 del 2002 como en la Ley 1952, que exigen como presupuesto de la sanción
la determinación del dolo y de la culpa en la conducta disciplinaria. Pero aquí tenemos unos inconvenientes muy grandes, que es ¿cuál? En primer lugar, la ley 734 no definía qué es el dolo, o no define, porque todavía está vigente, qué es el dolo disciplinario. Entonces, el Consejo de Estado, por vía de remisión, nos enviaba el 22 del Código Penal y nosotros aplicamos el 22 del Código Penal con un error de base total. ¿Por qué digo con un error de base total? Porque básicamente yo no puedo trasplantar el 22 del Código Penal al derecho disciplinario como quiera, que el fundamento del dolo en cierta manera viene a ser el concepto del libre albedrío. Y resulta que en materia disciplinaria no hay libre albedrío, porque un servidor público cuando se vincula a la administración pública, él solamente está facultado y tiene permitido hacer lo que sus deberes funcionales le establecen. Luego él no es libre, él tiene una determinación marcada por la norma en el sentido de que solamente está permitido para él hacer lo que legalmente le está ordenado. Por eso si yo voy a hacer el análisis del dolo disciplinario, no puedo hacerlo en el concepto del derecho penal, sino tengo que buscar es bajo el elemento cognitivo que pudo haber tenido del deber funcional legalmente asignado, para de ahí poder deducir un juicio de reproche disciplinario. De lo contrario será categóricamente imposible. Esto me lleva a decirles desde ya lo siguiente, que he encontrado en la práctica que la gran mayoría de los servidores públicos, y excúsenme que lo diga así, son ajenos al conocimiento de los deberes funcionales propios de cada cargo. Llegan los empleados públicos y ¿yo qué tengo que hacer? No, pregúntele a Rosita, porque ella es la más antigua, ella es la que más sabe y ella le cuenta qué tiene usted que hacer. Por esa razón, en un proceso disciplinario ustedes van a encontrar que aflora la culpa. Y es escaso el concepto del dolo, porque si yo soy juicioso para imputar por vía del dolo, tengo que demostrar que él conocía sus deberes funcionales y a partir de ese conocimiento decidió contrariarlos y buscar un resultado ilícito. Ese es el punto básico. ¿Cuál es el cambio que viene sustancialmente ahora con la ley 1952? Que allí ya se hace una definición del dolo disciplinario. Es decir, ya esta norma dice básicamente que hay dolo cuando el servidor público de manera consciente respecto del manejo de sus deberes funcionales los desconoce y busca un resultado ilícito. No habla de antijurídico, dice ilícito, para hacer obviamente la gran diferenciación entre la antijuridicidad penal y la ilicitud disciplinaria. Ahora bien, otro punto fundamental que hay aquí, y debo resaltarlo, es que en materia disciplinaria se aplica un concepto que es el principio de los números aplecturos, no de las cláusulas cerradas que hay en materia penal. En materia penal ustedes van a encontrar, y lo conocen evidentemente, que allí el legislador por vía excepcional indicó cuáles son las conductas que admiten la culpa y cuáles son las que por vía general son dolosas. En materia disciplinaria no existe ese concepto. Es decir, que básicamente el legislador describe las conductas típicas disciplinarias, pero no te dice cuáles son dolosas o cuáles son culposas, salvo algunas excepciones donde en el contexto mismo de la reacción deduces la voluntariedad, la intencionalidad, la imprudencia o la negligencia. Soñemos y pensemos que de pronto el legislador está haciendo una copia de aspectos dogmáticos del derecho penal alemán, donde evidentemente las cláusulas siempre son abiertas. Sin embargo, el asunto no va por ahí. Esta situación se reafirma en qué concepto. La Corte Constitucional, en una sentencia C-155 del año 2002, determinó lo siguiente. Dice, miren, en materia disciplinaria se aplica una técnica que son los números apertus. ¿Esto qué implica? Implica básicamente que una conducta puede ser indistintamente dolosa o culposa. Esto evidentemente es palabra sacra porque ya la Corte Constitucional se pronunció al respecto. ¿Cuál es la reflexión que quiero hacer al respecto? La pregunta es, ¿quién es el que decide cuándo una conducta es dolosa o cuándo una conducta es culposa? La respuesta es la autoridad disciplinaria. Y aplicando la tesis de Ross,
no hay nada más difícil de manejar que la subjetividad de un juez. Entonces yo puedo perfectamente decir, este señor omitió dar respuesta a un derecho de petición. Para mí eso es culposo. O no, para mí es doloso. ¿Por qué? Porque la norma permite ese tipo de liberalidades. Entonces, en ese concepto, la invitación básicamente es que cuando el juez disciplinario te haga el análisis de culpabilidad, básicamente tengamos en cuenta que los elementos de la conciencia cognitiva del dolo en cuanto al deber funcional esté clarita, o que los elementos de la culpa en cuanto a la omisión o la imprudencia respecto al mismo también esté perfectamente demarcados. Estos conceptos, este trípode que construye la responsabilidad disciplinaria, tanto en Ley 734 como en la Ley 1952, son los que formalizan sustancialmente el concepto de lo que es la responsabilidad disciplinaria. ¿Cuáles son los cambios sustanciales que uno podría llamar en la Ley 1952 que nos va a regir? Básicamente porque ya es un hecho, está sancionada y entra en vigencia. Hay un punto fundamental, es la parte probatoria. En materia probatoria, en derecho disciplinario nos estábamos rigiendo por la ley 600 del 2000 y en parte por la 904 del 2006. Entonces teníamos que ir al Código de Procedimiento Penal y traer las figuras y aplicarlas en disciplinario. La ley 1952 hace un cambio fundamental, que es ¿cuál? Ya determina un régimen probatorio propio para el derecho disciplinario, establece cuáles son los medios de prueba y cuáles son los términos y los conceptos de legalidad e ilicitud sustancial en la práctica de las mismas. Y como elemento esnovista, ya para terminar mi intervención, establece un esbozo de principio de oportunidad que no existe en materia disciplinaria actualmente, que es ¿cuál? La norma establece que cuando vayamos a la audiencia pública y se haga la lectura y la imputación de cargos, la autoridad disciplinaria le va a preguntar al disciplinado: ¿ha escuchado usted la imputación? ¿Se allana al cargo? Si el disciplinado se allana al cargo, inmediatamente va a decir: suspendo la audiencia y cito en 10 días para audiencia de lectura de fallo. ¿Cuál es el beneficio que tiene el procesado si se allana los cargos? Va a ser básicamente que le van a reducir hasta una tercera parte del término máximo de la inhabilidad o de la suspensión, dependiendo de la sanción que se le podría imponer. Esto tiene un punto que es el siguiente: si va a haber allanamiento de cargos, necesariamente el procesado tiene que estar acompañado de un apoderado para garantizar obviamente el concepto de la prueba de la confesión. De lo contrario, no habría posibilidad de allanamiento de cargos en ese contexto. Eso es uno de los elementos nuevos que ha sido absolutamente criticados en la ley 1952, porque se dice que es un llamado, obviamente, a la no aplicación del concepto de justicia en disciplinario. Sin embargo, hay otras voces que yo comparto que dicen: no, es que si el señor se allana los cargos, ese concepto de responsabilidad simplemente lo van a hacer efectivo como elemento de prueba trasladada en materia penal y en materia fiscal, y evidentemente ya no hay controversia posible allí. Eso es uno de los puntos básicos. Les agradezco mucho su atención y les deseo éxitos. Muy amables, buen día.